Muy buenas noches a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión de discipulado. En esta noche vamos a continuar con el tema que hemos venido estudiando a través de todo este mes, que es el capítulo 19 de nuestra confesión, que tiene que ver con la ley de Jehová. Antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta noche por una oportunidad más que nos permite, Señor, para poder estar acá reunidos en tu nombre, para glorificarte y para exaltarte, Señor, como tu iglesia. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas este tiempo juntos, que nos ayude, Señor, a poder guardar estas palabras y atesorarlas en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Padre, que sean para nosotros luz a nuestro camino, Señor, que sean agua para un corazón sediento de ti, que sean, Señor, vida y verdad, que nos guíe por el camino correcto, Señor, y nos ayude a vivir vidas apartadas del mundo, apartadas de todo, Señor, lo malo, toda la corrupción que hay afuera, y consagradas para ti, Señor, para glorificarte en cada cosa que hacemos y que tú seas exaltado a través de nosotros, Señor, nuestras vidas y nuestra iglesia. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, solo recapitulando un poco acerca de lo que hemos estado estudiando, usted recordará que primeramente vimos la codificación de la ley, de lo que es el canon del Antiguo Testamento, como la ley es dada al pueblo de Dios, y hablamos de tres particiones que nos presentan a nosotros la ley moral, que son los 10 mandamientos, y que a su vez están divididos primeramente los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, los segundos 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación para con nuestro prójimo, para con los hombres, y de esa manera está configurada esa ley moral. Después vimos la ley ceremonial, que tiene que ver con todo el sistema de sacrificios que nos apuntaban a nosotros hacia la realidad de Cristo Jesús. Y como cuando Cristo Jesús vino y se ofreció a Él mismo en sacrificio una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados, todo ese sistema ceremonial fue abolido, fue suspendido. Sin embargo, hay ciertos principios detrás de todas esas prácticas que aún son pertinentes para nosotros. De la misma manera, la ley judicial es un compendio de leyes que es dado a la sociedad en aquel entonces, que estas leyes evolucionan conforme también a las sociedades van evolucionando, y a pesar de que estas leyes ya no son valideras para nuestro tiempo, podemos también beneficiarnos de los principios detrás de estas leyes, porque constituyen parte de la palabra que fue inspirada por Dios y dejada para nosotros. Entonces, aunque en cierto sentido una parte de la ley, cuando hablamos de la parte ceremonial y la parte judicial, ya fue abolida, sus principios siguen estando vigentes con una aplicación espiritual para nosotros. En cambio, la ley moral sigue vigente eternamente porque nos muestra el deseo del corazón de Dios por llevarnos hacia la obediencia, por hacer su voluntad. ¿Cómo podemos saber nosotros lo que Dios quiere para nosotros? A través de su ley moral. Entonces, en los miércoles anteriores hemos estado viendo cada día una parte de esta ley. Vimos primero la ley moral, después vimos la ley ceremonial, y el miércoles pasado vimos la ley judicial. Y llegamos a la conclusión que definitivamente la ley judicial fue abrogada por el nuevo pacto.
y que las instrucciones y aplicaciones no tienen ninguna validez para la iglesia porque no existe más un estado teonómico ni teocrático de Israel. Verán, los gobiernos, los países actualmente, como están divididos políticamente, no siguen un régimen teonómico, no se rigen por las leyes del Antiguo Testamento y no mucho menos se rigen bajo el gobierno y la autoridad de Dios. Entonces, como ya no existe esta figura, ya no existe este estado, estas leyes no tienen ninguna validez para la iglesia como tal, ¿verdad? Pero sus principios siguen todavía teniendo una importancia. A pesar de que esas leyes han sido expiradas, el espíritu con el que fueron inspiradas permanece vigente. Así que eso es lo que hemos estado viendo en estas semanas. El día de hoy vamos a ver las obligaciones inherentes a la ley de Dios. Y de eso es lo que trata el párrafo que miraremos en esta noche, que es el párrafo 5. Este párrafo 5 nos habla a nosotros acerca de la duración permanente de la ley, el campo de aplicación y su elevada fuerza. Es decir, la reafirmación de que la ley, de que una parte de la ley todavía es pertinente a nuestro tiempo y la manera entonces como podemos nosotros continuar vinculados a esta ley. Así que esto es lo que vamos a aprender en esta noche. Vamos a estudiar el párrafo 5 de este capítulo 19. Para empezar, tenemos que saber cuál es el contexto, por qué la confesión se da a la tarea de hacer esta afirmación que hace en el párrafo número 5. Y lo que tenemos que saber es que no existe una cuestión teológica o práctica más importante que la relación correcta entre la gracia y los requisitos, entre el evangelio de la gracia y los requisitos de la ley. Si nosotros queremos entender el carácter y la naturaleza de Dios y la manera en cómo nosotros como iglesia podemos cumplir con su voluntad, tenemos que encontrar esta relación adecuada que hay entre el evangelio de la gracia y los requisitos de la ley de Dios. Porque encontrando ese balance y esa relación, nosotros vamos a poder llevar una vida íntegra y agradando a Dios. Se podría aún decir que la reforma misma fue en gran medida una disputa sobre la gracia y la ley en la salvación de los creyentes. La posición reformada protestante era que los hombres eran justificados por la sola gracia y la sola fe sin las obras de la ley. Ustedes recuerdan eso, cuando hemos estudiado las 5 solas de la reforma protestante, hemos estudiado todas estas cosas, que a diferencia de los romanistas, los reformadores creían y enseñaban y vivían conforme a la verdad de que un hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Es decir, un hombre no puede encontrar la salvación haciendo obras que derivan de la ley que Dios nos ha dejado para saber lo que es bueno y para lo que es malo. La única manera por la que un hombre puede ser salvo es por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, que no es nada de Él, sino que es algo que el Espíritu de Dios pone en su corazón. Esta posición, sin embargo, suscitó la pregunta que Pablo tuvo que responder muchos siglos antes. Si no somos justificados por nada que hay en nosotros, si no somos justificados por ninguna obra buena que nosotros podamos hacer, entonces ¿para qué ocupamos la ley? Si el que justifica es Dios, quien pone en nosotros la fe para creer es Dios, quien logra la salvación en nosotros es Dios. ¿Y entonces para qué la ley? Romanos 3:31, Pablo contesta esta pregunta y dice: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
La ley todavía sigue siendo necesaria. ¿Por qué razón? Porque si no tuviéramos la ley, no pudiéramos darnos cuenta de que no podemos cumplirla, de que somos incapaces de cumplirla, de que necesitamos un poder superior que nos ayude a nosotros a poder obedecer a Dios, a poder ser reconciliados con Él. La ley nos apunta hacia nuestra incapacidad y hacia nuestra necesidad del poder de Dios para salvarnos. Entonces, cuando nosotros vemos todo este debate que se suscitó en el tiempo de la Reforma, los reformadores por un lado diciendo no somos salvos por las obras de la ley, sino que únicamente por la sola gracia y por la sola fe en el Señor, y por el otro lado aquellos que preguntaban, entonces no necesitamos la ley. Eso llevó a que este grupo específico que se deriva de la Reforma saque malas conclusiones en cuanto a la ley y lo lleve a pensar que la ley no es necesaria. Y estos son los que nosotros conocemos como antinominianos o antileyes. Estos protestantes sacaron la conclusión de que puesto que los creyentes no eran justificados por las obras de la ley era de poca utilidad para la vida del creyente. Otros decían que las personas justificadas no estaban obligadas a obedecer la ley. Porque si Dios es el que pone en nosotros la fe, entonces Dios es el que pone en nosotros la obediencia para cumplir todo lo que Él quiera que nosotros queramos cumplir. Por lo tanto, la ley es inútil. Estos maestros antinominianos dedujeron esto de la doctrina de la justificación gratuita, aparte de las obras de la ley. Y ellos arguían que la justificación gratuita nos liberaba completamente de la esclavitud de la ley y que sentirse obligado a obedecer la ley era esclavitud. Decir o predicar que necesitamos obedecer la ley de Dios para este grupo de personas era esclavizar la conciencia y esclavizar el corazón. Ellos decían, pero ¿cómo me vas a decir que yo tengo que obedecer la ley? Si Cristo nos liberó de esa carga, ahora Cristo hace la obra en nosotros y Cristo es el que nos guía. Por lo tanto, que tú nos estés enseñando que tenemos que obedecer la ley es volver a la esclavitud. Eso era lo que pensaban estos hombres. Y de esta manera, sentirse obligado a obedecer la ley era inconsecuente con la justificación gratuita. Decían, pero si me dices que yo tengo la justificación por la sola gracia de Dios y solo por la fe, cuando me dices que tengo que obedecer la ley, entonces eso se contrasta o se opone a una justificación gratuita. No es congruente. Sí tengo que hacer algo, sí tengo que obedecer. Los no salvos y los no justificados estaban obligados por la ley, pero no los cristianos. Esto era lo que pensaban ellos. Una vez que uno ya es cristiano, una vez que uno ya ha sido justificado, ya ha puesto su fe en Cristo y ha sido salvo, entonces ya no tiene necesidad de cumplir con la ley. Pero los que no han sido salvos, esos sí tienen una necesidad de ser, de cumplir esa ley. Esa era una de las malas conclusiones a las que esta gente erróneamente llegó. Decían, la ley es para los que no conocen a Cristo, para los que no han depositado su fe en el Señor Jesucristo, no para los creyentes. ¿Por qué? Porque para los creyentes no hay ley. Para los creyentes lo que prevalece es la gracia, es la fe. Entonces, miremos cómo la confesión, a través de este párrafo, trata de contestar estos argumentos de estos antinominianos, ¿verdad? El objetivo que tiene la confesión con este párrafo número 5 es el siguiente. En primer lugar, rechaza esas posiciones y enseña en vez de eso que la obligación inherente de la ley sobre todos los hombres, como la utilidad positiva de la ley
en la vida del creyente. O sea, la confesión enseña de que todos los hombres están mandados y exhortados a vivir bajo la ley del Señor. Y por otro lado, los cristianos, aunque no tienen que hacer obras de la ley para ser salvos ni para ser justificados, obedecer esta ley tiene una utilidad positiva en sus vidas. Al hacer esto, la confesión viene y afirma la verdad fundamental de que la obligación de obedecer la ley es una parte inherente e inevitable de toda la existencia humana. No hay tales de que solamente los creyentes o solamente los no creyentes tienen que adherirse a la ley. Todos los hombres están obligados y mandados a obedecer la ley del Señor. En otras palabras, la ley obliga a los hombres para siempre, tanto si son justificados como no justificados, simplemente porque como criaturas deben tal obediencia al Creador. O sea, la razón por la que nosotros estamos vinculados a la ley y tenemos que obedecer a la ley es porque, en primer lugar, esa ley fue dada por Dios. Y en segundo lugar, todos los humanos, como criaturas, le debemos obediencia al Creador. Entonces, esos dos puntos son bastante claros y bastante específicos. La ley se aplica a todos los hombres y todos los hombres deben obedecerla en su condición de criaturas, en su condición de siervos o ¿cómo podríamos decir? No es subyugado, sino que sujetos a Dios. Por esas razones la ley continúa siendo pertinente para nosotros. Así que con todo ese contexto histórico de lo que está pasando acá, con el surgimiento de los argumentos antinominianos y con la respuesta de la confesión a todas esas objeciones de que los cristianos no estaban obligados a obedecer la ley, llegamos entonces al párrafo 5 y vamos a leer lo que este párrafo 5 nos dice en esta noche. Aline, si me ayuda ahí a leer. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezcan. Y esto no solo en consideración de su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, al Creador quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Muy bien. Una vez más, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y esto no solo en consideración de su contenido, no solo por lo que la ley dice en sí misma, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien fue que la dio. O sea, no solo debemos obedecer la ley porque es bueno para nosotros considerar no matar, no robar, no adulterar, sino que, o sea, no solo porque el contenido es bueno, sino también porque quien la dio fue Dios. Y en tercer lugar, tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación. O dígame usted en qué parte de la Escritura el Señor le dice a sus discípulos o le dice al pueblo que no deben obedecer más la ley de Moisés. ¿Encuentra usted algún pasaje donde el Señor Jesucristo les dice, voten eso, aquí hay una nueva revelación? Como lo que hacen los mormones con el libro de Joseph Smith. Dice, ya no crean eso, hay un nuevo y mejor libro que el ángel Moroni le reveló a Joseph Smith. Y este es el nuevo evangelio. ¿Ustedes ven a Cristo hacer eso en las Escrituras? En ningún lado. En ningún lado. Usted se puede leer todo el canon del Nuevo Testamento y va a encontrar que en ningún momento a ninguna persona
el Señor Jesucristo le dice que deje de cumplir la ley, porque la ley ya no está vigente para esos días. Al contrario, vamos a ver que el Señor Jesucristo utilizaba la ley para determinar la condición del corazón de las personas. Así que el Señor Jesucristo en ninguna manera cancela la obligación que como discípulos de Él tenemos para cumplir la ley, o como seres humanos en general, la obligación que tenemos para cumplir esta ley, sino que más bien la refuerza considerablemente. Vamos a ver que Él usa esa ley para poder llegar al corazón de las personas y que las personas se identifiquen como pecadores. Así que miremos cada uno de estos 3 párrafos. En primer lugar, su duración permanente. Cuando la confesión dice que la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Ahora, le hago una pregunta. Cuando hablamos de ley moral, ¿de qué hablamos? Los 10 mandamientos, correcto. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de los 10 mandamientos. Las leyes dadas por Dios para revelar su voluntad a su pueblo, para que nosotros sepamos lo que está bien y lo que está mal. Esta ley moral, o sea, los 10 mandamientos, obliga para siempre a todos, tanto justificados, es decir, sean salvos o no salvos, a que sea obedecida. Y el Nuevo Testamento enseña muy claramente que la ley obliga a las personas no salvas. O sea, definitivamente alguien que no conoce a Dios está obligado a vivir por estas leyes. Esto es precisamente lo que lo condena como pecador. Por esta causa es que se va a ir al infierno, porque es incapaz de cumplir esta ley que Dios ha revelado. Entonces, por lo tanto, Dios está airado con esa persona porque ha pecado y es incapaz de estar delante de Él. Así que consideremos algunos versículos. Mateo 19, del 16 al 19, si me puede ayudar ahí Namidia a leer. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le está enseñando Jesús aquí? Los 10 mandamientos, la ley moral. Entonces le está preguntando a este hombre, ¿qué necesito yo para tener la vida eterna? Si le está preguntando qué necesito para tener la vida eterna, es porque era un hombre que no era salvo. Era un hombre que sabía que no era salvo, que no estaba justificado delante de Dios. Y le dice a Jesús, Maestro, bueno, ¿qué necesito yo para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El Señor no le dice, olvida ya la ley de Moisés, sígueme y escucha mis enseñanzas y con eso vas a entrar al cielo. ¿Qué le dice el Señor? Guarda mis mandamientos. Y alguien pudiera decir, pero es que tantos mandamientos, ¿a qué mandamientos se refiere? Jesús es específico a qué mandamientos se está refiriendo. Les dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de los 6 mandamientos de la segunda parte de esta ley moral que tiene que ver con amar a tu prójimo. Por simple implicación, esto abarca toda la ley moral de Dios. Entonces el Señor Jesucristo jamás le dice a alguien, no guardes los mandamientos, o los mandamientos ya no tienen ninguna validez. Cumple con ellos y vas a heredar la vida eterna. Pero Señor, yo no puedo cumplirlos, ¿cómo hago? Necesitas un Salvador que sí los puede cumplir.
y de esa manera nosotros recibimos la vida eterna. Pero el Señor nunca cancela los mandamientos y manda a los hombres no salvos a que miren a la ley para que puedan encontrar salvación. Eso debería de ser absolutamente claro para todos nosotros. Ahora, eso nos habla acerca de los no creyentes. Y usted puede encontrar en estos otros pasajes, Romanos 2, 14 al 15, 3 del 19 al 20, 6, 14, 7, 6, 8 del 3 al 1, 8, 3, perdón, y 1 Timoteo 1 del 8 al 11, más indicativos de cómo Dios, cómo el Señor requiere que los no creyentes puedan guardar la ley para encontrar salvación en ella. Ahora, como creyentes, respondiendo al argumento que decían los antinominianos, que los creyentes o los nacidos de nuevo no estaban requeridos a guardar la ley porque ellos vivían por gracia. También la palabra enseña que la ley moral o los 10 mandamientos obliga a los creyentes. Miremos algunos de los pasajes que hablan acerca de eso. Romanos 13, del 8 al 10. En el pasaje anterior leímos cómo un no creyente necesitaba guardar los 10 mandamientos para encontrar la salvación. Aquí vamos a ver cómo los creyentes, cómo la gente de la iglesia necesita también guardar los 10 mandamientos para poder tener esa vida eterna. Mira lo que dice Romanos 13, del 8 al 10, y me ayuda Carlota a leer. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces aquí le está escribiendo Pablo a los cristianos en Roma y les dice: esto es lo que ustedes tienen que hacer. No deban nada a nadie, sino ámense los unos a los otros, porque amándose unos a otros, ustedes están cumpliendo la ley. ¿Qué ley? La ley moral. Y para que no le quede duda, nuevamente, porque también si decimos en el Israel de aquel tiempo, únicamente mencionar la ley podía aplicarse a todos los tomos de la ley. Pero Pablo es específico nuevamente y dice a qué ley se está refiriendo. Dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, entonces Pablo es específico acerca de la ley que la iglesia tenía que guardar. Tenía que guardar los 10 mandamientos, porque haciéndolo iban a aplicar de una manera práctica la voluntad de Dios a sus vidas como iglesia. Entonces los 10 mandamientos eran pertinentes a la iglesia también. Pablo les dice: cumplir, amar a su prójimo es cumplir la ley. Porque si usted ama a su prójimo, va a cumplir con estos mandamientos de la ley. Entonces, mis hermanos, la ley es pertinente para la iglesia también, no solamente para los no creyentes. Y esto es claro en estos versículos. Pero aún hay más, como dicen en los comerciales de TV Offer. 1 Corintios 7, 19. Si me ayuda Carla ahí a leer. Y si no, mírelo ahí en su Biblia o en su celular. 1 Corintios 7, 19.
Amén. Las obras externas salen sobrando. Todo lo que ustedes hacen acá para llevar a cabo sus rituales, los lavamientos y la purificación y la circuncisión y todas esas cosas no son importantes o no tienen ninguna trascendencia en su vida cristiana si ustedes no guardan los mandamientos de la ley. Guardar la ley es más importante porque demuestra obediencia a Dios. El equivalente a nuestros días, hablábamos anoche en nuestro culto familiar con los chicos, es cuando el Señor Jesús reprende a los fariseos por estas obras, porque los fariseos vienen y condenan a Jesús y les dicen: tus discípulos no se lavan las manos cuando se sientan a comer. Y ellos tenían la costumbre de lavarse las manos, los utensilios y todo un ritual y toda la cuestión. Y el Señor les dice: ustedes hacen cosas peores y creen que por esas acciones ustedes son justificados. Guardar los mandamientos y obedecer es mucho más importante que presentar una apariencia de piedad. La aplicación a nuestros días es: podés venir a la iglesia, podés tener una apariencia bonita, podés estar sentado ahí en la silla, pero si tu corazón no está en el lugar correcto, en la disposición correcta de obedecer a Dios, de nada sirven todas esas obras externas. Y por eso el Señor les dice: la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es. Porque tenían los dos grupos en la iglesia. Estaban los de la circuncisión, que se creían más espirituales y más cristianos porque eran la descendencia de Abraham, porque habían cumplido con los ritos de la ley. Y ustedes saben cómo pueden llegar a ser orgullosos estos hebreos. Pablo demuestra cómo era ese orgullo que estos hebreos sentían. Decía: si alguien tiene por qué gloriarse, yo más. De la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Cualquier hebreo, al escuchar eso, se le hubiera inflado el ego y el patriotismo hebreo al saber que estaba ante un hombre tan ilustre como Pablo. Pero él dice: todas estas cosas las he considerado como basura, como excremento es la palabra original, con tal de tener el conocimiento pleno del Señor. Pero así eran de orgullosos, sentía que porque eran de la circuncisión, eran más puros que esos gentiles que no tenían ley, que adoraban dioses paganos, que creían en un politeísmo, que tenían prácticas inmundas, que comían comida consagrada a los dioses y que hacían muchas otras cosas. Los hebreos de la circuncisión se creían más puros que los demás. Igualmente, los de la incircuncisión, por otra parte, se creían que eran especiales porque ellos no habían tenido que pasar por todas esas regulaciones, sino que la libre gracia los alcanzó y los limpió y los salvó, y ahora ellos eran más privilegiados porque sin hacer todas esas cosas, ellos eran salvos. Entonces, cuando llegaban a la iglesia, los hebreos se miraban y así como que estos no se bañaron, no se lavaron, no pasaron por el lavamiento ritual para venir al templo de Hashem. Y entonces los incircuncisos los quedaban viendo y les decían: estos locos con ese montón de colguijos no saben que ya eso no es necesario en este tiempo. Esos eran los problemas reales con los que se enfrentaba la iglesia en ese momento. Y la respuesta de los apóstoles nunca fue hacer una iglesia solo para hebreos y otra iglesia solo para gentiles, sino que reconciliar ambos pueblos bajo la gracia del Señor Jesucristo, bajo la libertad cristiana y bajo la libertad de conciencia. Y en este contexto es que Pablo le dice: la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos, obedecer al Señor. ¿De qué te sirve que creas que tus rituales te hacen más santo y más justo delante de Dios, si en tu corazón al final eres un rebelde, eres un desobediente, eres un desordenado? Entonces, nuevamente vemos
que para la iglesia era necesario el cumplimiento de la ley. Era necesario adherirse a la ley para que ésta tuviera una aplicación positiva en su vida como iglesia. Cada uno de los últimos 6 de los 10 mandamientos se aplica a la iglesia. O dígame, si no es necesario, si no es pertinente el día de hoy no robar, no matar, no adulterar, no codiciar, honrar a su padre y a su madre. Todas esas cosas son cosas que necesitamos vivir por ellas como iglesia en la actualidad. Cualquiera que diga que no son necesarias está loco. Y note particularmente que en Efesios 6:1 se da por supuesto que el quinto mandamiento es autoritativo al ser citado explícitamente. Efesios 6 del 1 al 3. Mauro, si me ayudas ahí a leer. Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso y les dice a los hijos: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto los lleva a la justicia. Esto los lleva hacia el bien. ¿Y cuál es la referencia que tiene Pablo para hacer esta exhortación a la iglesia? ¿En qué se basa Pablo para hacer esta exhortación? En el quinto mandamiento. Entonces les dice: mi pie de página o mi apoyo para hacer esta exhortación es: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Obviamente ellos ya sabían automáticamente que la promesa era para que se alarguen tus días sobre la tierra. Entonces Pablo está citando textualmente este quinto mandamiento. 6 del 1 al 3. En Efesios 6:1 es donde donde da esta instrucción. En el 2 cita el mandamiento y en el 3 expande acerca de la promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, Pablo asume que los 10 mandamientos tienen una importancia vital para la iglesia. En ningún momento se le dice a la iglesia que los 10 mandamientos no tienen nada que ver con la gracia y con el evangelio. Efesios 4:25. Si me ayuda ahí el hermano Noé. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Igual, una exhortación a la iglesia acerca de algo que era necesario. No anden de mentirosos entre ustedes. ¿Cuál era la referencia para hacer esta exhortación? No dirá falso testimonio. ¿Y qué mandamiento es ese? No. Ajá. Robert, ¿cuál es? No. Al revés, el noveno. Entonces, Pablo está haciendo una referencia nuevamente a la iglesia acerca del cumplimiento de los mandamientos. Por lo tanto, los mandamientos, hermanos, por la misma escritura, queda estipulado que tienen una importancia fundamental para la vida de la iglesia. Ahora ya vimos que la ley moral del Señor es una obligación tanto para los no creyentes como para la iglesia. Miremos ahora su campo de aplicación. Dice la confesión:
en el segundo numeral. Y esto no solo en consideración a su contenido, o sea, no solo por lo que dice, porque lo que dice es bueno, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. O sea, la ley no solamente debemos obedecerla porque es buena en lo que dice y en lo que manda, sino que debemos obedecerla porque quien la dio fue Dios. Y Santiago hace un caso muy contundente acerca de esta verdad, acerca de este enunciado. Mire lo que dice Santiago 2:11, si me ayuda la hermana Laura. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Muy bien, entonces dice, pero el que dijo, ¿quién lo dijo? Dios lo dijo. Él dijo, no cometerás adulterio. Y también ha dicho, no matarás. ¿Quién lo dijo? Dios. Entonces Santiago está aduciendo que estos mandamientos son autoritativos para la vida de la iglesia, no solamente porque es bueno cumplir con ellos, sino por el hecho de que quien los dijo fue Dios. Entonces, la ley obliga a los hombres para siempre, tanto si son justificados como no justificados, simplemente porque como criaturas le deben obediencia al Creador. ¿Por qué la ley continúa vigente? Porque fue Dios quien la dio. ¿Por qué obedecemos a la ley bajo el nuevo pacto? Porque fue Dios quien la dio. Finalmente, mis hermanos, su elevada fuerza, es decir, el refuerzo que hace la Escritura acerca de la validez de la ley, tanto para los creyentes como para los no creyentes. La confesión dice, tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza constantemente. Así que vamos a ver que la confesión amplía y aclara esta verdad de varias maneras en los párrafos del 5 al 7, que son ya la conclusión de este capítulo 19. Y en primer lugar, expresa la implicación evidente en este tercer enunciado, que tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Parece ser que algunos decían que si bien debemos hacer lo que dice la ley en cuanto a su contenido y a su sustancia, no deberíamos hacerlo porque lo dice la ley, sino simplemente por gratitud a Cristo. Es decir, están aquellos que dicen, no, nosotros no obedecemos la ley porque estamos obligados a hacerlo, sino que lo obedecemos únicamente porque hay gratitud en nuestros corazones para obedecer la ley, gracias a la salvación que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando consideramos lo que estas personas dicen y que enseñan actualmente en muchas iglesias, vamos a ver que hay serios problemas en su razonamiento. Dicen, no, los creyentes no están obligados a cumplir la ley, sino que la hacen, si la cumplen y la guardan, es únicamente por agradecimiento. ¿Cuál es el problema con esa afirmación? Que suena bien convincente y uno dice, sí, puede que tenga razón, ¿verdad? Esto que dice este hombre tiene lógica. El gran problema con esa afirmación, en primer lugar, es que es antibíblica. Es antibíblica. ¿Por qué? Porque ya vimos pasajes en la Escritura donde en primer lugar el Señor manda a un no creyente a que guarde la ley para encontrar la salvación. Y en segundo lugar vimos que Pablo habla a los romanos, habla a los corintios, habla a los de Éfeso y les dice que tienen que cumplir la ley. Santiago también nos dice que quien dio la ley fue Dios mismo y cumplir con esa ley es bueno para nosotros. Entonces,
Si un hombre viene y dice, no, los cristianos no están obligados a cumplir la ley, sino que la cumplen solo por agradecimiento, el gran problema de esa afirmación es que no es bíblica. No es humanista, sale de su corazón, sale de lo que él piensa. Y aunque es un bonito pensamiento, no es lo que nos enseña la Biblia. Por lo tanto, tenemos que rechazarlo inmediatamente. Esta es una forma más sutil del error de que las personas justificadas no están obligadas a obedecer la ley, puesto que en última instancia no es la autoridad de la ley lo que tienen en cuenta, sino solo la gratitud a Cristo. Esta es la ciencia detrás del pensamiento de ellos. Su efecto práctico es comunicar a la mente popular una idea reducida de la majestad de la ley de Dios y de la necesidad seria y absoluta de guardar la ley. Cuando nosotros pensamos de que solamente cumplimos la ley por agradecimiento a Dios, lo que estamos automáticamente aduciendo y practicando es que le estamos haciendo un favor a Dios al cumplir con esa ley. Entonces, este tipo de pensamiento le resta solemnidad, reverencia y seriedad a lo que es la ley de Dios. Mis hermanos, Dios dio esa ley con un propósito específico para los cristianos, para que puedan ser santos como Él es santo. Entonces, cuando uno dice, no es tan necesaria, pero solo con guardar este y este otro ya estamos haciendo las cosas, porque al final Dios quiere que nosotros seamos agradecidos solamente. Le estamos quitando el propósito fundamental por el que Dios dio esa ley para su pueblo. Hace difícil la exhortación fiel al deber, porque los que sostienen esta enseñanza siempre objetan que se les está volviendo a llevar a la esclavitud. Vimos cómo Pablo llama a los hijos a obedecer a sus padres porque esa es la justicia. Y Pablo hace una exhortación fuerte y autoritativa. Le dice a la iglesia, hijos, obedezcan a sus padres porque eso es justo. Y después cita el mandamiento y dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días sobre esta vida. Pablo lo hace con fuerza y con autoridad. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza de los mandamientos detrás de esa exhortación. Y entonces al decir, no, eso no es pertinente para nuestro día ahora, los que no creen que los mandamientos son pertinentes para el tiempo de hoy, sienten que cuando usted les dice, hijos, obedezcan a sus padres porque esto es justo, porque los mandamientos dicen, honra a tu padre y a tu madre. No me digas eso, porque los mandamientos no son necesarios para la iglesia hoy en día. Cuando vos me estás diciendo eso, me estás haciendo volver otra vez a la esclavitud de la ley. Y yo he sido libre por la gracia de Dios en el Evangelio y en el nuevo pacto. No. Entonces, cuando te digo no matarás, no robarás, ¿estoy esclavizándote nuevamente a la ley? No, eso es necesario y es autoritativo para nuestra vida. De la misma manera que si le digo el día del Señor es el día del Señor y tenemos que adorarlo, porque el cuarto mandamiento dice, trabajarás 6 días, pero el séptimo descansarás. Eso no es esclavizarlo. Eso no es esclavizarlo a la ley. Eso es autoritativo y pertinente a nuestra vida, porque es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que no cabe ese pensamiento para la iglesia bíblica del Señor, para la iglesia que quiere vivir conforme a la palabra. Si alguien habla a tales personas del deber y la obligación, su respuesta es que tales exhortaciones son legalistas. No vayas a esa iglesia porque ahí son legalistas, solo de la ley de Dios te hablan. Pues sí, porque la ley de Dios nos demuestra nuestro pecado, nos demuestra nuestras fallas.
y las cosas que nosotros tenemos que hacer. Si obedecer a Dios para usted es legalismo, entonces usted tiene serios problemas entendiendo lo que es legalismo. Porque legalismo sería pensar que nosotros podemos ser salvos porque hacemos estas cosas. Eso es legalismo. Yo soy salvo porque guardo el día del Señor. Yo soy salvo porque soy una buena persona, no miento, no robo, no codicio, honro a mis padres, honro a mi madre, no doy falso testimonio, no tengo dioses ajenos, etcétera, etcétera. No, y usted no es salvo por eso. Usted es salvo solo por la gracia de Dios y por la fe en el Señor Jesucristo, que no es de usted, sino que es un don de Dios, dice Efesios 2, 8 y 9. Sin embargo, este nuevo nacimiento y este nuevo corazón nos faculta a nosotros a querer obedecer esta ley, a querer vivir por esta ley. Porque esto es lo que nos lleva a nosotros a parecernos a nuestro Dios, a ser obedientes a nuestro Dios y amar a nuestro Dios. La respuesta de Jesús a esas objeciones de que si debemos o no debemos cumplir con la ley fue fortalecer la autoridad original de la ley. Cristo cumplió con la ley. Él es el Señor del día de reposo. No pone el contenido o la sustancia de la ley sobre un nuevo fundamento. Él no viene a decir, yo vengo a traerles una nueva ley, sino que les explica lo que la ley original significa y cuál es el ámbito de aplicación de esa ley. No elimina la obligación de obedecer a nuestro Creador, sino que añade la obligación de obedecer con gratitud a nuestro Redentor. Como conclusiones, mis hermanos, la ley moral es vinculante tanto para los no creyentes como para los creyentes por igual. La razón para esto es porque Dios mismo es el autor y Dios mismo fue quien le entregó para su observancia eterna. Cristo cumplió la ley, enseñó la ley y exhortó a otros a cumplirla. Aquellos que dicen que la ley no es pertinente a nuestros días, lo hacen bajo una apreciación antibíblica de la ley de Dios. Guardar la ley de Dios no es volver a la esclavitud, es servicio por amor y agradecimiento. Aplicaciones. Si la ley es una obligación para mi vida, ¿qué hago yo como cristiano para obedecerla? ¿Guarda usted la ley en su corazón? Empecemos por el principio, vámonos un paso atrás y respondamos esta pregunta. ¿Conozco la ley? ¿Conoce usted la ley de Dios? ¿Conoce cuáles son los 10 mandamientos? ¿Instruye a sus hijos en estos 10 mandamientos? Debemos empezar por ahí. ¿Vivo a la luz de esos 10 mandamientos? ¿Vivo consciente de que mentir es un pecado y que tengo que refrenar mi lengua de la mentira? ¿Vivo consciente de que robar es un pecado y por consiguiente debo abstenerme de sustraer lo que no es mío? ¿De robar horas improductivas en la empresa? ¿De robar tiempo que no me corresponde? ¿De sustraer de la oficina lo que no es mío? ¿De tomar de otros lo que no es mío? Estoy consciente del 5.º mandamiento y guardo fielmente el día del Señor. Honro a mi padre y a mi madre. Y mis hermanos, algo tan simple y tan sencillo como el
tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Algo tan simple como eso. Y nosotros con mucha ligereza, hasta para maldecir, decimos Jesucristo. Se le olvidó tal cosa, Jesucristo. Vio un accidente, Jesucristo. Tal y tal cosa, Jesucristo. Eso es usar el nombre de Dios en vano. No estamos conscientes de ese tercer mandamiento. Mis hermanos, estamos usando el nombre de Dios para propósitos vanos. Y yo me asombro esta mañana que iba a dejar a Lina a la escuela, iba escuchando un programa de radio donde estaban hablando acerca de las locuras del mundial y todo eso. Y el tipo que estaba hablando, el narrador, usó a Jesucristo como 5 o 6 veces para decir tonterías. Yo digo, esta gente con qué facilidad usan el nombre de Dios en vano. Cuando vemos las películas y los programas, cómo la gente blasfema el nombre de Dios. Y a veces hasta entre Jesús y Cristo ponen una palabrota terrible. Y eso se ha convertido en un insulto, en una forma de expresión, y en términos que son aceptados por nuestra cultura con toda naturalidad y liberalidad. No tenemos temor del nombre de Dios. Hermanos, si la ley es pertinente e importante para nosotros y para nuestra vida como iglesia, tenemos que vivir a la luz de estos 10 mandamientos. Tenemos que estar apercibidos de los 10 mandamientos y su importancia para nuestra vida. No tendrás dioses ajenos. No vamos a permitir que nada se interponga entre Dios y nosotros. No te inclinarás ante ellos. No ofreceremos adoración a otros dioses que no sea nuestro Dios. Claro, pastor, yo no le oro ni a María, ni a los santos, ni a ninguna de esas imágenes. Pero adora el fútbol. Se levanta temprano para adorar el Dios del fútbol. Adora sus vicios. Adora su trabajo. Adora a su familia y su familia le impide adorar al único Dios vivo y verdadero. No usarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día del Señor. Honrarás a tu padre y a tu madre. Todos estos mandamientos son importantes para nuestra vida diaria. Y debemos vivir apercibidos de que tenemos que conducirnos como cristianos observando cuidadosamente cada uno de ellos. ¿Qué pasa cuando no los cumplo? Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si el Señor Jesús cumplió diligentemente con la ley y mandó a sus discípulos a cumplirla, ¿qué me hace pensar que yo estoy exento de vivir por ella y de cumplirla también? Tenemos la obligación, mis hermanos, como creyentes en el nuevo pacto, de honrar la ley del Señor, de cumplirla, de obedecerla y de vivir por ella como nuestra norma de vida. Que esa sea nuestra resolución al salir esta noche de esta reunión. Vamos a terminar orando. Quiero pedirle al hermano Noé si puede dirigirnos en oración. Venga aquí, hermano, para que se escuchen en la grabación. Señor y Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, con esta clase que hemos
disfrutado, Señor, acerca de la importancia de la ley moral, Señor, de los mandamientos. Y qué importante, Señor, es entenderlo, Padre, y aplicarlo a nuestra vida, porque tu Hijo amado, quien cumplió la ley de manera perfecta por nosotros, Señor, ahora en este nuevo nacimiento, en esta obra regeneradora, por tu Espíritu también nos ha dado la capacidad y la facultad de obedecer cada uno de tus mandamientos. Como dice la carta de Juan, tus mandamientos no son gravosos, Señor. Y así debemos verlo, Señor, no como una carga, sino como una enorme bendición para nuestras vidas, de la cual, Señor, tú nos provees para nuestro cuidado, para nuestra protección, Señor, para poder guiarnos en este peregrinaje, Señor, a fin de mantenernos santos y nosotros ser santos en esa misma manera, Señor. Que en nuestras familias, en nuestros hogares, procuremos, Señor, haya un empeño de nosotros por enseñar a nuestros hijos los 10 mandamientos, cada una de las cosas que se desprenden de ellos, Señor, para que te honren a ti con temor y respeto también, pero también hacia nuestro prójimo, para que nosotros podamos amarlos como a nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.